anestésica, tenemos que conocer al paciente que le vamos a poner la anestesia, ¿no? A todo paciente se le coloca un catéter venoso periférico, un catéter G20, G18. El monitoreo estándar, ¿qué monitoreo debemos usar en un paciente que le ponemos anestesia? ¿Qué monitoreo? Todo paciente, el monitoreo estándar recomendado, ¿no? A nivel de los protocolos nacionales, tensiómetro para control automático de la presión arterial, electrocardiograma por mínimo 3 derivaciones para ver frecuencia, ritmo cardíaco y un oxímetro de pulso, ¿no? En lo referente a la evaluación preanestésica, es importante porque puede haber un paciente, por ejemplo, que tiene una fibrilación auricular que está recibiendo anticoagulantes orales. ¿Quién de ustedes, un paciente, está recibiendo anticoagulantes orales? Por acá. Si tiene anticoagulantes orales un paciente y se le programa para una hernia, por ejemplo, inguinal abierta, no va a ser laparoscópica y que pueda recibir anestesia final. Pero está recibiendo DOCA, ¿no? Anticoagulantes orales porque tiene una fibrilación auricular. Pero el paciente que se va a colocar una anestesia neuroaxial, está una contraindicación absoluta, son los que tienen trastorno de coagulación, los que están recibiendo anticoagulantes, heparina, anticoagulantes orales, ¿no? E incluso antiactivos sanitarios. Están recibiendo, existe controversia con respecto a la aspirina. Algunos ponen, otros no ponen, pero sabemos que la aspirina altera la prescripción sanitaria. El clopidogrel sí debe ser suspendido por lo menos unos 7 días antes que la técnica anestésica, ¿no? Si el paciente no puede suspender la técnica anestésica por razones de la patología, o sea que se suspende la aspirina, clopidogrel, se va a formar pues un trombo y vamos a tener peligro de su vida, entonces tendría que ser anestesia general. Cambio de técnica, ya no usamos anestesia neuroaxial. La posición del paciente, acá en la práctica, tenemos el simulador, es un paciente que simula a un paciente que esté en posición sentada. Se puede poner en posición sentado o en decúbito lateral, ¿correcto? La asepsia, estamos trabajando a nivel del neuroeje, entonces debemos mantener condiciones quirúrgicas, ¿no? Incluso más todavía cuando estamos en una contaminación del espacio, ¿no? del sistema nervioso periférico, ¿no? Que se contacta el espacio suero periférico con el central, una meningitis pues sería, ¿no? Brevísimo, o sea, la asepsia y la antisepsia son fundamentales. Lo que les mencioné, debemos colocar el agente adecuado para provocar la anestesia. En este caso, una anestesia espinal, bupivacaína 0.5%. La aguja espinal que hemos visto tiene un estilete. Ustedes lo van a ver como hemos visto en el catéter periférico. Debe ser colocado con el estilete porque si no se obstruye la aguja y no vamos a permitir la salida rápida, ¿no? de líquido cefalorraquídeo. Debemos identificar el espacio y hemos hablado dónde vamos a trabajar por debajo del nivel de L2, ¿no? Y cuando nosotros vamos a colocar la anestesia epidural o espinal, debemos poner anestesia local. Tienen ustedes una práctica de anestesia local, se les ha enseñado cómo hacer un abón, ¿no? Con una aguja muy delgadita, se hace un abón de piel, ¿no? Para que cuando coloquemos la aguja, el paciente no tenga mayores molestias. Cuando colocamos la anestesia local, le vamos a decir, señor o señorita, señor, un incón y un ardor. El incón es de la aguja pequeñita, puede ser una aguja 24, 25, ¿no? Y el ardor es la lidocaína. Puede ser una lidocaína al 1 o al 2%, la lidocaína arde. Es decir, si le ponemos y no le decimos, el paciente se va a quejar porque le va a doler la lidocaína. Arde. Entonces, un incón y un ardor. La infiltración de la piel, y acá les pongo con anestésico local tipo amida. Ustedes han tenido su clase de anestésicos locales, saben que hay amidas y que hay ésteres, ¿no? Acá vamos a utilizar una lidocaína, que es una anestésico local tipo amida, al 1 o al 2%. ¿Siguiente? El abordaje, ya hablé de mediano. El paramediano podemos lesionar, podemos provocar parestesia o tener infiltración en un vaso. La colocación de la aguja con el bisel hacia arriba. Debemos, una vez que llegamos al espacio suerdoideo, retiramos el estilete y debemos verificar la salida libre de líquido cefalorraquídeo, que no debe ser sanguinolento. Si hubiéramos pensado un vaso, vamos a ver, yo entro, saco el estilete y empieza a salir medio
anaranjado, medio rojo. ¿Qué hago? ¿Perdón? Lo saco. Saca la aguja. ¿Usted? ¿Perdón? ¿Alguien retira la aguja? ¿Alguien otra idea? Entra a un espacio esferoideo y me empieza a salir medio rojito. Entonces, si nosotros recordamos las prácticas, una vez que entramos con una jeringa o colocamos el catéter venoso periférico y se llena el tamborcito, quiere decir que estamos en un vaso, ¿correcto? Eso lo van a ver ustedes en la práctica con ustedes mismos. Acá también ha salido sangre y efectivamente estamos en un vaso, pero puede ser solamente una función traumática, o sea que hemos pinchado el vaso y lo hemos atravesado. Esperamos un momentito y el líquido que sale debe aclararse. O sea, empieza un poquito rojito, dejamos que caigan unas gotas y se aclara. Si ocurre eso, estamos en espacio esferoideo y no estamos en vaso. Si sigue saliendo sangre roja rutilante, efectivamente estamos en un vaso y debemos retirar, ¿correcto? Lo último, documentar. Nosotros tenemos una hoja de anestesia en la cual todo lo que hemos escrito, la dosis, posición, todo, debemos documentarlo. Es importantísimo y es cuestión legal prácticamente. No sé qué es parte de la historia clínica que debe respetarse. La siguiente. Pero cuando nosotros colocamos al paciente en la anestesia y ahí mencioné que nosotros controlamos funciones vitales. O sea, el paciente como objeto, ¿no? Entonces, tenemos que ver que lo que hemos colocado va a provocar alteraciones del paciente. Y acá, en la clase 2, estamos revisando aspectos anatómicos y aspectos fisiológicos también. Entonces, van a haber alteraciones en qué sistema, en qué tipo de alteraciones van a haber. Recordemos que es un anestésico local. Entonces, en el anestésico local estamos colocados en el espacio esferoideo. Allí va a haber fibras nerviosas, delgadas y gruesas. Las fibras delgadas son fibras autonómicas, son fibras simpáticas. Las fibras delgadas son las primeras que se van a bloquear porque son más delgaditas. Entonces, lo primero que va a sentir el paciente es calor en las piernas. ¿Por qué motivo tiene calor en las piernas? Porque hay se ha bloqueado el sistema simpático. ¿Qué pasa? Vasodilatación. Si se vasodilata, el paciente puede sentir calor. Aunque este es un bloqueo diferencial que no siempre se evidencia. Se hace más evidente con la anestesia epidural que con la raquilla. La raquilla es todo muy rápido, pero eso es lo que ocurre. Bloqueo primero las fibras simpáticas. Después el paciente todavía puede mover las piernas, pero después de un momento ya no siente parestesias. Eso quiere decir que se han bloqueado las fibras más gruesas, que son las fibras sensitivas. Pero la segunda fibra que se bloquean son las fibras sensitivas. En tercer lugar, la sensibilidad propioceptiva. El paciente ya no siente que lo toca, la temperatura, ¿no? Se bloquean las fibras propioceptivas. Y las últimas en bloquearse son las fibras motoras, que son las fibras más gruesas. Todo eso tiene una clasificación. Había mencionado las fibras más delgadas, son las fibras A, delta y C, y así, bueno, tenemos fibras alfa y beta que se van bloqueando de acuerdo a lo que les he mencionado, que ustedes pueden revisar. Entonces se bloquea un bloqueo diferencial de acuerdo al grosor de los nervios. Y los nervios, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿cuál es el bloqueo más rápido? ¿Los nervios que son bien liminizados o los no bien liminizados? ¿Perdón? Uno solo. ¿Cuál? ¿Ah? Los no, los sí. Los que están minimizados. Los que están minimizados son los que se bloquean más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? No, se bloquea más rápido porque solamente se bloquea a nivel de los nódulos de la pantalla. Mientras que los que no están minimizados tienen una gran extensión para bloquear. O sea, los más rápidos son los bien minimizados y los no bien minimizados. Ahora, bueno, esto es la clase de anestésicos locales le deben haber explicado, ¿no? Que los anestésicos locales tienen forma no ionizada, cuáles son las fracturas a nivel de los canales de sodio. Eso ya se ha explicado en la clase anterior. No voy a entrar en eso, ¿no? Entonces, el paciente tiene primero una vasodilatación arteriolar y venosa, fisiopatología. Si el paciente tiene vasodilatación, ¿qué pasa con la circulación que regresa al corazón? ¿Aumenta o disminuye? ¿Perdón? Disminuye. Entonces lo que disminuye
¿Es la postcarga o la precarga? La precarga, o sea, hay una disminución de la precarga, disminuye el gasto cardíaco, y si ese paciente está deshidratado, o sea, acordemos nosotros que cuando hay una cirugía, el paciente se le dice, no, 8 horas que no coma, ¿no? Entonces, el paciente no come el día anterior porque tiene miedo, está deshidratado. Si ese paciente ha tomado diuréticos, si ese paciente se le ha hecho preparaciones, por ejemplo, para una cirugía de colon, ¿no? O para ¿no? En esos casos el paciente entra con una disminución del volumen intravascular y estos efectos se van a agravar, ¿no? Entonces disminuye el retorno venoso, ¿no? Y va a haber bueno, esto lo vamos a revisar. ¿Qué significa bloqueo por debajo de T4? ¿Podemos ver la otra, doctora? La anterior, ya. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros le hemos administrado a este paciente la anestesia espinal? Me faltó decirle que la mesa debe estar horizontal. ¿Qué pasa si nos olvidamos? Tuvimos a un paciente que se operó de una histerectomía anteriormente, estaba en Trendelenburg, no lo modificamos, le ponemos la anestesia raquídea, lo echamos y está el paciente en Trendelenburg. ¿Qué va a pasar con la altura del bloqueo? Porque yo cuando pongo una anestesia, por ejemplo, se va a operar un paciente de una hernia abierta, quiero un bloqueo que sea más o menos a un nivel correspondiente. Por ejemplo, que llegue hasta T, ahora vamos a ver las metámeras, T10, T8, T6, que llegue más o menos a T6, por ejemplo. Pero yo lo pongo al paciente y la mesa está en Trendelenburg. ¿Qué va a pasar con la altura del bloqueo? ¿Hay una influencia en la mesa con el bloqueo? ¿O no? ¿O no pasa nada? ¿O la anestesia raquídea? ¿Perdón? ¿El nivel? Pero si yo lo pongo de cabeza, yo no quiero operar con una anestesia de la cintura para abajo, pero si la mesa está en Trendelenburg, el bloqueo va a ser más alto. Entonces, si nosotros nos acordamos de la anatomía o la fisiología, tenemos nosotros el simpático torácico. Y el simpático torácico está más o menos a nivel de T1 a T4, ¿no? Entonces podemos nosotros, si tenemos un bloqueo muy alto, bloquear el sistema simpático. Y el sistema simpático, entonces va a haber una mayor vasodilatación, vamos a bloquear el simpático torácico, vamos a tener disminución de la frecuencia cardíaca, que nos va a agravar esta presión arterial, va a bajar y vamos a tener al paciente que darle un tratamiento, porque el paciente probablemente nos baja la presión arterial, nos baja la frecuencia cardíaca por la altura del bloqueo, ¿no? Tenemos acá una ventaja, o digamos, la parte respiratoria. Si tenemos un bloqueo muy alto, vamos a bloquear los nervios, los músculos intercostales, ¿no? O sea, y sabemos que el principal músculo de la respiración, ¿cuál es? El diafragma. ¿Y cuál es la inervación del diafragma? ¿Perdón? A ver. El nervio prédico, ¿de qué niveles? Torácico cervical. O sea, el nervio prédico efectivamente parece el nivel cervical. Entonces quiere decir que es bien difícil que nosotros con una anestesia raquídea bloqueemos el nervio prédico. O sea, el paciente va a tener la sensación de disnea, no va a ventilar igual porque hay bloqueo de los nervios intercostales, pero va a mantener su capacidad respiratoria, salvo que sea un paciente con un EPOC, ¿no? O un paciente obeso, por ejemplo, en la cual hay una gran disminución de la capacidad respiratoria funcional. Pero si no, ese paciente va a poder ventilar y nosotros le decimos, mientras usted pueda hablar, o sea, decir su nombre y pueda apretar sus puños, quiere decir que está bien. Pero tenemos un paciente que le bajó la presión arterial, sea por la vasodilatación o por la disminución de la frecuencia cardíaca. Y ahí tendremos el tratamiento y estamos viendo los efectos que ustedes van a revisar que se producen con un bloqueo alto. ¿Correcto? La siguiente. También el bloqueo, ¿cuáles son los factores de riesgo para bradicardia? Solamente voy a mencionar, por ejemplo, una persona joven, atleta, tiene frecuencias cardíacas bajas. Si le ponemos anestesia raquídea, nos puede hacer hipotensión por una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué tratamiento le daría yo si baja la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es un estímulo simpático o vagal.
La frecuencia cardíaca baja. ¿Sí, no? Baja, ¿no? Baja, entonces es un parasimpático mimético. Entonces, para yo destruir, o sea, antagonizar, tengo que dar un parasimpático lítico. ¿Qué parasimpático lítico conoce? Farmacología. ¿Perdón? Atropina. Entonces, a los pacientes que tienen una frecuencia baja, que ha comprometido el gasto cardíaco, le doy atropina, ¿no? 0.25 o 0.5 miligramos, lento, ¿no? Lo administro y me va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Acá ya mencioné los efectos respiratorios. La siguiente. La anestesia va a bloquear el sistema urinario, en el cual disminuye la capacidad de eliminar la orina, o sea que la vejiga se vuelve atónica. Podría ser necesario en algunos casos una cirugía muy prolongada o en pacientes susceptibles, pacientes que tienen hipertrofia prostática, ¿no? Retención vesical, podría ser necesaria la colocación de un catéter vesical. Eso no es lo ideal, pero en algunos casos podría ser por las características de bloqueo a nivel de los nervios sacros, ¿no? Lo último que se recupera es la función urinaria, ¿no? O sea, cuando tenemos un paciente le decimos que va a recuperarse toda su sensibilidad, su motilidad, y lo último que va a recuperar es la función para orinar. Si nosotros vemos en pacientes diabéticos que se le puede poner una anestesia regional, espinal o una anestesia general, sería preferible colocar una anestesia espinal porque no altera el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? La siguiente. Vamos a hablar hoy, bueno, ¿alguna pregunta acá? Estamos colocando un anestésico local, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene una densidad. ¿Alguno de ustedes sabe la densidad del líquido cefalorraquídeo? Bueno, podríamos revisar 1.04, 1.07 gramos por decilitro. Todo lo que tiene mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo sería una solución hiperbárica. La que tiene una densidad semejante al líquido cefalorraquídeo sería isobárica. Y la que tiene menos de esta densidad, ¿no? Esta densidad sería una solución hipobárica. Nosotros, para anestesia espinal, colocamos soluciones hiperbáricas, es lo que está autorizado. Una solución hiperbárica se obtiene mezclando un anestésico local tipo amida, por ejemplo, bupivacaína, que es lo que se utiliza, con dextrosa. Las cantidades adecuadas y se convierte el anestésico local en un anestésico hiperbárico, y ahí le pongo yo bupivacaína 0.5 pesada, esa es la gente que colocamos para la anestesia espinal. La bupivacaína isobárica, la normal, la que se pone para la anestesia epidural, que se pone una solución isobárica, está acá. Bupivacaína isobárica. Si yo administro una solución hipobárica, podría ser si le pongo agua destilada o si le agrego algunos coadyuvantes. Yo puedo poner una anestesia espinal o una anestesia epidural con opioides. ¿Han tenido la clase de anestesia general? Todavía. ¿Ya tuvieron? ¿No? ¿Sí? Anestesia general no. Bueno, opioides tenemos muchos. Los que usamos: fentanilo, acuérdense del epidemia, fentanilo que salió en la televisión, fentanilo, y tenemos morfina. La diferencia entre los dos es que el fentanilo es lipofílico, o sea, tiene afinidad por las grasas, mientras que la morfina es hidrosoluble. Entonces, si ustedes recuerdan el esquema que les presenté de la médula espinal, ¿no? El fentanilo va a actuar sobre receptores que están en el asa posterior de la médula, que son receptores MU, receptores para el dolor. Ahí no más actúa. Mientras que la morfina, cuando yo la administro como es hidrofílica, está en el líquido cefalorraquídeo, puede ascender y darme un bloqueo muy alto, incluso dar depresión respiratoria. O sea, es peligroso con la morfina. O sea, cuando administramos una solución de bupivacaína con fentanilo, podemos más o menos simular una solución hipobárica, porque baja su densidad con respecto al líquido cefalorraquídeo. Depende de la dosis, nosotros vamos a administrar bupivacaína isobárica, generalmente de acuerdo al nivel que queremos obtener, 7 miligramos, 8 miligramos, ¿no? 10 miligramos, hasta 15 miligramos de bupivacaína. Si sacamos la cuenta,
vamos a ver que los frasquitos vienen en ampollas de 3 a 4 mililitros, en el cual cada mililitro son 5 miligramos. O sea, podemos poner 2 mililitros, 8 miligramos, sería 10 miligramos, o 3 mililitros sería 15 miligramos. Podemos poner menos de acuerdo a las características del paciente. El volumen del anestésico local interviene con un determinante de la altura, la posición del paciente, y hemos visto que si el paciente está en Trendelenburg, se nos va a anestesiar hacia la cabeza, ¿no? Si lo ponemos al paciente en Fowler, un Trendelenburg invertido, vamos a tener una anestesia muy baja, ¿no? O sea, la posición del paciente es importante. Cuando hacemos determinantes menores, es la turbulencia del líquido cefalorraquídeo. Cuando coloco yo el anestésico en el espacio suprarrenal, lo debo hacer lento, despacio. No lo puedo hacer a toda velocidad, ni aspirar ni aumentar. Porque si yo aspiro e inyecto muy rápidamente, aumento la altura del bloqueo, porque estoy provocando una turbulencia. Las pacientes gestantes, como mencioné, los pacientes obesos, los pacientes con tumores, aumento de la presión intraabdominal, tienen una disminución del espacio suprarrenal, porque hay un aumento, la circulación se va a dirigir a través de las venas epidurales y disminuye el tamaño del espacio epidural, el espacio suprarrenal, y por lo tanto debo reducir la dosis. Entonces yo, si a una paciente con aumento de presión intraabdominal, por ejemplo una gestante, le pongo la misma dosis que cuando no está gestante, puedo tener un bloqueo más alto. Siguiente. Acá ya mencioné cómo es la bupivacaína, cuál es la dosis usual. Comparando bupivacaína con lidocaína, la bupivacaína es de una duración más prolongada, ¿no? Ustedes han tenido su clase en anestésicos locales. ¿Por qué la bupivacaína es más prolongada que la lidocaína? La duración depende de la unión de las proteínas plasmáticas. La bupivacaína se une más, en más proporción, dura más que la lidocaína. Sin embargo, la lidocaína tiene un periodo de latencia más corto, llega más rápido. Y eso tiene que ver porque la parte no ionizada es mayor que la bupivacaína, tiene más fracción no ionizada y por eso actúa más rápido. Recordemos que la fracción no ionizada es la que penetra a la membrana nerviosa, mientras que solamente penetra, o sea, periodo de latencia, mientras que la que actúa es la fracción ionizada. Si es una pregunta de examen, ¿cuál es la fracción de los anestésicos locales que actúa a nivel de los canales de sodio? Es la fracción ionizada, la fracción protonizada. Ya mencioné la morfina, el fentanilo y la adrenalina. ¿Para qué le ponemos adrenalina a un anestésico local? ¿No? ¿Para qué? Para dejar vasoconstricción. ¿Y cuando hay vasoconstricción, qué pasa? ¿No? Disminuye la respuesta sistémica. ¿Algo más? Cuando hay vasoconstricción, disminuye el sangrado. O sea, no. Nosotros, no se ha encontrado que la bupivacaína sea prolongada en su duración por la epinefrina. Sí prolonga la duración de la lidocaína. O sea, ¿no? Con la lidocaína, cuando ponemos en anestesia local, podemos poner con adrenalina, de tal manera que vamos a reducir la absorción de lidocaína, de tal manera disminuir los efectos indeseables y disminuir el sangrado. Una cirugía de nariz se pone lidocaína con epinefrina para que reduzca el sangrado, ¿correcto? La siguiente. Acá, como había mencionado, tenemos las metámeras, hay algunas que debemos recordar: el ombligo, la parrilla costal, la apéndice sifoides y acá las mamilas. Cuando nosotros colocamos una anestesia espinal, existe lo que se llama un bloqueo diferencial. Yo, por ejemplo, quiero hacer una cirugía de una hernia y puedo necesitar que se bloquee hasta T8, la parrilla costal. Supongamos que yo logro un bloqueo a nivel de T8 sensitivo, o sea, le hago con la pinza o con ¿no? Para ver si al paciente le duele, no le duele. Pero ese bloqueo sensitivo, el bloqueo motor, es 2 metámeras más abajo. Recordemos que las fibras motoras son las que más demoran en bloquearse. O sea, un bloqueo de T8 tiene su bloqueo motor a nivel de T10 y su bloqueo autonómico simpático a nivel de T6. O sea, hay un bloqueo diferencial.
el bloqueo autonómico es más arriba, el bloqueo sensitivo intermedio y el bloqueo motor más abajo. Y que la anestesia en los primeros 20 minutos tiende a subir. De tal manera que si yo a los 5 minutos tengo un bloqueo en T10 sensitivo, el bloqueo motor estará todavía abajo, T12, y el bloqueo motor estará acá. A la media hora, el bloqueo sensitivo puede estar en T8, el bloqueo autonómico en T6, el bloqueo motor acá abajo. ¿Se entendió esa parte? ¿No? O sea que hay un bloqueo diferencial. Eso significa que si yo tengo un bloqueo sensitivo en T6, apéndices sifoides, ¿no? El bloqueo motor está acá y el bloqueo autonómico está en T4. Y al estar en T4, me va a comprometer el simpático torácico y este paciente me puede hacer bradicardia e hipotensión arterial. O sea, a pesar de que el bloqueo sensitivo está en T6, el bloqueo autonómico está 2 metros más arriba. ¿Se entendió esa parte? Es el bloqueo diferencial, secuencial, ¿correcto? Por eso que en una anestesia raquídea hay que observar al paciente durante unos 30 minutos porque el bloqueo sube, pero tiene un límite. Como he dicho, el paciente se puede bloquear los músculos intercostales, pero no el diafragma, ¿correcto? La siguiente. Ya hablamos de las contraindicaciones absolutas del paciente, ahí están escritas. Si el paciente no quiere, no se le puede poner una inyección local. Si tiene un forúnculo en la zona donde se va a pulsar el 3L4 central, no se le puede poner. Una coagulopatía significativa, pues esté tomando anticoagulantes y aumentos significativos de la presión intracraneal. Le ponemos una anestesia raquídea y el paciente se va a enclavar porque la presión está tan alta, lo sentamos, está contraindicado. Esas son contraindicaciones relativas, las que figuran abajo. Lo siguiente. ¿Hay complicaciones? Sí. Debemos actuar de la mejor manera, tener el conocimiento, las clases, cuando se hace una punción lumbar, la competencia, la práctica, ¿no? Ustedes acá van a tener la noción en la simulación que hacemos, ¿no? Y ver que pueden presentarse estos problemas. Parestesias transitorias, y hemos visto, estamos ingresando por una vía lateral. Estamos mal, debe ser un abordaje central, ¿correcto? Debemos retirar la aguja, esperar que le pase la parestesia. Un síndrome de eso se describía con lidocaína, por eso la lidocaína ya no se usa para anestesia espinal, porque producía síndrome neurológico transitorio, o sea, 24 horas después, el paciente con dolor intenso a nivel de los glúteos, que después había que darle tratamiento y revertía, por eso es transitorio. Dolor de espalda, sobre todo con anestesia epidural, las agujas son gruesas, recordemos, varios intentos, el paciente se queda con dolor y ya no quiere que le pongan el dolor, ya no quiere epidural. La punción hemática, bueno, y hemos visto, ¿no? Como la punción hemática también cuando es por vía lateral se puede presentar, debemos retirar para no inyectar un paso del agente anestésico. El hematoma espinal es una complicación gravísima, ocurre cuando hemos puesto una punción por encima de L2, se puede lesionar la médula, ¿no? O a un paciente que está recibiendo anticoagulantes que le ponemos una anestesia regional. Tenemos una punción traumática, el paciente sangra, como está alterada su coagulación, no coagula y nos hace un hematoma. Es un tratamiento de emergencia, la descompresión, la venectomía descompresiva. Y la cefalea postpunción dural, que ya hemos hablado, cuáles son sus características y por qué se presenta, ¿no? La siguiente. Acá para diferenciar la anestesia espinal y epidural, las dos son por técnica de punción lumbar. Las agujas espinales son de calibre más delgado con respecto a las agujas epidurales, ya ustedes la vieron. No usamos catéter espinal cuando había cirugía, cuando hay cirugía de tumores, antiguamente, ahora me parece que ya no, se colocaba un catéter espinal, una aguja espinal o un catéter para un drenaje continuo del líquido cefalorraquídeo o un drenaje para disminuir la presión intracraniana. Nosotros no ponemos catéteres espinales por las complicaciones que pueden haber. Sí se colocan catéteres epidurales, ya hemos visto por la aguja cómo pasa un catéter. En la espinal utilizamos un anestésico local hiperbárico, bupivacaína 0.5% pesado, el isobárico para anestesia epidural. La dosis de prueba, cuando colocamos una anestesia epidural, tenemos nosotros que identificar el espacio epidural. Existen técnicas, la técnica de la gota colgante, la técnica de la pérdida de resistencia, de tal manera que cuando entramos
piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, y atravesamos el ligamento amarillo y estamos con una jeringa y una pérdida de la resistencia. O si ponemos una gota en la aguja, esa gota se va a absorber por una presión negativa. Entonces, es una prueba de que estamos en el espacio epidural, pero es una prueba ciega. Entonces, una vez que nosotros, para estar seguros, vamos a tener una jeringa de 3 mililitros con lidocaína, puede ser al 1 o al 2%, con epinefrina, hemos visto cuál es la dosis, 1 sobre 200.000, y hacemos la dosis de prueba, inyectamos esta lidocaína con epinefrina. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, estoy en un vaso? ¿O esta dosis de prueba? No, yo aspiro a veces no sale, o sea, uno aspira y no sale por un efecto de pálpula, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿no? Pero quiero yo comprobar que no estoy en un vaso. De control, yo el paciente lo tengo monitoreado, presión arterial continua, ¿no? Como la presión arterial, estoy viendo el EKG, si inyecto yo esta lidocaína, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, porque la epinefrina va a pasar al torrente circulatorio, ¿no? Y también le pongo yo lidocaína muy bajo porque el paciente le puede decir, doctor, estoy sintiendo un sabor metálico, ¿no? Se me está adormeciendo la lengua, ¿no? Quiere decir que está yendo la lidocaína también a la circulación sistémica y le está produciendo estos efectos adversos. ¿Qué pasaría si yo, acá dice, el volumen, poco volumen anestésico, como he dicho, una anestesia espinal, pone 10 miligramos, 2 mililitros, 15 miligramos, 3 mililitros. Una anestesia epidural, mayor volumen, son más o menos 15, 20, hasta 30 mililitros, o sea, jeringas que yo voy a poner. O sea, si yo no hago una dosis de prueba y estoy en un vaso, le pongo los 30 mililitros y ahí sí, si estoy en un vaso, todo el anestésico local va a ir a un vaso y ahí tengo todos los efectos que les han enseñado como complicación de la absorción o la llegada del anestésico local al torrente circulatorio. Le puede llegar incluso hasta el paro cardíaco, pérdida de la conciencia, el paciente no va a respirar porque ya ahí sí voy a bloquear el frénico, voy a llegar hasta arriba, hasta los centros superiores, voy a provocar pues una vasodilatación generalizada, hipotensión arterial, pérdida de la conciencia, y el paciente no respira, tengo que actuar rápidamente porque si no llega al paro cardíaco. Entonces, por eso es importante la dosis de prueba. Una vez que estoy seguro que el paciente la jeringa está en el espacio epidural, ahí sí lentamente, siempre lentamente, inyecto yo mi 20 mililitros de lidocaína para la anestesia epidural, ¿correcto? En la anestesia espinal se perfora aura madre, acá no se perfora aura madre. Si se perfora con una aguja epidural, vemos que sale líquido, ¿no? Ese paciente probablemente va a tener cefalea. Algunos ya convierten la anestesia epidural en anestesia raquidia o se va a un espacio diferente para intentar nuevamente el bloqueo. Pero ya es una complicación. Baja incidencia de cefalea, alta incidencia de cefalea porque las agujas son muy gruesas. Podemos provocar solamente un bloqueo espinal alto, pero acá sí un bloqueo raquídeo o espinal total, ¿correcto? Es una gran emergencia que incluso al paciente lo vemos migrante. Menor toxicidad sistémica, mayor toxicidad sistémica, ¿no? ¿Correcto? Lo siguiente. Bueno, hemos acabado más o menos, no sé si tienen una pregunta, acá terminando, porque ya me quedan pocos minutos. Algo que le va a servir como médicos, no como estudiantes. Bueno, espero que nunca dejen de estudiar la medicina, desgraciadamente, o para bien hay que estudiar. Incluso cuando somos hasta retirados, jubilados, siempre tenemos que estudiar. Olvidarse del reloj, no es que para que no se bajen ahora y no se olvide que la clase va a durar más, no, ya acabamos, pero es para que se dirija al paciente el tiempo necesario. Usted no puede decir, bueno, no tengo que ver mi partido de fútbol y me voy, ¿no? Tenemos que dejar al paciente el tiempo necesario. Desarrollar una buena relación con el paciente se va a lograr con eso. Debemos pedir el consentimiento informado para una anestesia espinal, regional, catéter periférico, consentimiento informado. El paciente debe firmar su huella digital, ¿correcto? En anestesia espinal, como ustedes han visto, las complicaciones que puede haber, después de colocar la anestesia puede subir, tenemos que estar, el anestesiólogo o el médico en general,
tenemos que estar junto a nuestros pacientes, no debemos abandonar al paciente. A veces se lo opera el paciente, a veces tenemos tantos pacientes que ahora nos olvidamos, ¿no? A veces el paciente lo vemos, lo han tratado ustedes y pasa, ni se acuerda que fue el paciente. Dice, bueno, fue mi médico, ¿no? Pero si ustedes lo reconocen, ¿no? El paciente lo va a valorar.